Como dijimos, bueno, hoy una jornada marcada por una fecha muy simbólica en nuestro país, como es el 3J, el Ni Una Menos, que comenzó allí por el año 2015, a partir de un femicidio feroz y lamentablemente seguimos hablando de esos femicidios que día tras día crecen. En los últimos días conocíamos los femicidios de dos niñas, Agostina y Dulce, en distintos lugares, una en Córdoba, otra en Misiones. Y ayer conocíamos el femicidio de Noelia. Y a partir de esto queremos conversar con una colega, con Sonia Tesa, que ella es periodista especializada en cuestiones de género, porque nos parece fundamental esto. ¿Y por qué digo nos parece fundamental? Porque precisamente el caso de Agostina, por ejemplo, demostró, como tantos otros, la importancia de la perspectiva de género a la hora de comunicar. Y a veces, muchas veces, el periodismo no es consciente de eso. Y precisamente Sonia Tesa tiene perspectiva en género, ha cubierto distintos temas y consideramos que es la persona indicada para poder conversar el día de hoy con nosotros. Te damos la bienvenida, Sonia. Lautaro y Noelia te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, buen día. Hoy es 3 de junio, como bien decías, Noelia, que viene desde hace 11 años venimos reclamando. Ustedes recordarán que fue otra adolescente, Ujú. que era Kiara Páez de Rufino, quien no es que fue su caso, fue la acumulación. Exacto. Veníamos de meses de, como está pasando en este momento, de que se encontraran adolescentes en el caso de Dulce, del Dorado, por ejemplo, descartada en un pozo séptico. En el caso de Agostina, bueno, si no se la hubiera buscado intensamente y se la busca, primero porque la familia se mueve de una manera muy intensa y después porque el caso se convierte en tema nacional. Por eso la búsqueda, o sea, por eso la policía, la justicia no se queda con la versión del femicida y sigue buscando y empieza a buscar y pone recursos hasta que encuentra el cuerpo de Agostina Vega. Entonces, ese es un primer tema para ver, ¿no? Desde aquel primer Ni Una Menos, que tuvo 5 puntos y esos puntos incluían, por ejemplo, la educación sexual integral, y no es un capricho. Hoy en la Argentina no hay ningún presupuesto asignado para educación sexual integral. Fue una política pública que empezó en 2006, que con distintas características, con distintas velocidades, se fue implementando en las provincias. ¿Por qué es importante la ESI? Porque cuando uno piensa en educación sexual, enseguida piensa en genitalidad, pero no, la ESI es importante porque enseña a tener relaciones más igualitarias. La ESI no se trata de aquellas viejas, bueno, ustedes son más jóvenes, pero de aquellas viejas clases que nos daban en biología sobre genitalidad o aparatos reproductores. Se trata de aprender a vincularnos desde otras formas de la afectividad, sin discriminaciones, sin prejuicios. Se trata de desmontar un montón de cosas que damos por hechas. Como por ejemplo, les pasará a muchos de ustedes y a muchas de ustedes esto de que el varón tiene que ser fuerte, tiene que ejercer un poco de violencia, tiene que ejercer su dominio y la mujer tiene que ser sumisa. Y Ujú. eso, si bien lo venimos tratando de cambiar, eso sigue existiendo. No les digo que hagan un ejercicio sociológico, es solamente pararse un rato, un domingo de sol, porque un día como hoy no va a ser posible, en un parque y ver cómo funcionan las familias. Y sigue existiendo esta idea de que los varones deben ser fuertes y ejercer dominio, y de esto es también de lo que hablamos, aunque uno diga qué tiene que ver eso con un femicidio tan horrendo, pero tiene que ver. Y a las mujeres se les enseña a agradar, a ser sumisas, y todo eso forma parte de una cultura que en sus modos más extremos llega a que tengamos muchos femicidios, más de 250. Estuve mirando distintas mediciones, el observatorio Ahora que si nos ven, el observatorio de Mumalá, el observatorio Mercedes Pañuti, la Casa del Encuentro, son todas personas de la sociedad civil
que se dedican a estudiar esto. Y como las estadísticas oficiales hoy existen, pero en 2015 no existían, y son, o sea, las estadísticas oficiales, por ejemplo, dependen de que un caso tenga la carátula de femicidio. Y hay muchos fiscales, muchos jueces, muchas fiscales y muchas juezas que todavía no quieren o se resisten o piensan, como dice la ministra Montioliva, la ministra de Seguridad de la Nación, que no son femicidios, que son homicidios de mujeres, y todo eso hace que hoy puedan decir que bajaron los femicidios, y eso es algo que tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos es con que muchas veces no se caratulan como femicidio. Entonces es una forma un poco fácil de bajar una estadística, ¿no? Dejar de caratular algo como femicidio. ¿Por qué? Porque el femicidio, ese agravante del delito en el Código Penal, se da cuando media violencia de género. Y en el caso de Agostina creo que nadie tiene dudas de que media violencia de género, porque la llevan engañada. Después pasa, y esto, sí, ustedes no los quiero abrumar, pero después pasa que los medios, en su lógica de que tienen que dar información 24 horas y que si un tema, voy a decir una palabra horrenda, pero si un tema rinde, si un tema mide, lo tienen que seguir alimentando de cualquier manera, también empiezan a darle la voz a gente no calificada y empiezan las discusiones en redes sociales de lo que hacía esta chica, de lo que no hacía. Yo pido por favor que no nos centremos en eso, porque una persona de 14 años, una niña de 14 años, adolescente para nuestro sentido común, pero para la ley es una niña hasta los 18, una niña de 14 años está en formación, somos las personas adultas las que tenemos la obligación de protegerla. Y este señor que la mató, no tenía derecho no solo a llevarla a su casa, no hablemos de que no tenía derecho a matarla, sino tampoco a engañarla, tampoco a abusarse de ella de ninguna manera. Y eso es algo que a veces en esta sociedad nos falla un poco, la idea de pensar en la protección que les debemos las personas adultas a los niños y a las niñas en formación. Para la ley, una persona está en formación hasta los 18 años, para la biología también, para la neurociencia, o sea, no solo para la ley. Entonces, como que es un combo explosivo donde 11 años después nos volvemos a encontrar con una piba de 14 años asesinada y hicimos muchas cosas, ni hablar los movimientos de mujeres, pero se hicieron muchas cosas, pero no alcanza y siguen matando pibas y la verdad lo voy a decir de una forma un poco cruda, pero nos queremos matar de que sigan matando pibas, porque ¿cómo puede ser? Y que ¿cómo puede ser? Hoy estaba leyendo una nota de Luciana Pecker en Infobae, que ella dice, dice, a 11 años de Ni Una Menos, ¿por qué asesinan a chicas y felicitan a los perros? Porque hay eso alguna es tremendo. cuestión. La palabra del fiscal parecía una burla realmente, cuando encima no se activaron los protocolos correspondientes y después en el medio de un femicidio escuchar que felicitan a los perros. Y claro, y ¿sabés qué me parece muy tremendo? Que no se activaron los protocolos, no se le creyó a la madre porque sigue funcionando esto de la buena y la mala víctima, sigue funcionando. Te acordarás, Noelia, de cuando mataron a Melina Romero. Exacto. Y un diario de circulación nacional puso que la víctima era fanática de los boliches y había dejado la secundaria. Sí. Como si eso fuera una justificación. O sea, primero, como uno dice, hoy afortunadamente se está hablando mucho de los varones, no porque todos los varones sean femicidas, sino porque si los varones no empiezan a repensar un poco la cultura en la que vivimos, cómo a veces nos reímos de cosas que no son para reírse, bueno, si no empiezan a repensar un poco, esto no se va a solucionar. La solución es entre todas y todos. Eso me parece que también es bueno recordarlo. Entonces, a mí me resulta, digamos, muy importante poder hablar no solo lo más importante hoy es que el Estado dejó de invertir, el Estado Nacional, y como también muchos estados provinciales entienden que ya el tema de violencia de género no es políticamente rentable, muchos estados provinciales y municipales dejaron de invertir en políticas de prevención. El 144 fue
no vamos a decir desmantelado porque queda formalmente, pero se le retiró más del 80% del presupuesto, el 85% del presupuesto. El 144 es una línea esencial porque cualquier mujer lo puede memorizar, niña, varón que quiera, que escuche a alguien que está, o sea, no es necesario ser mujer para ir a decir, conozco a una vecina que, no es que, lo ideal es que sea la misma persona afectada la que llame, ¿no? Porque, y esa línea que era gratuita, que es gratuita en todo el país, tenía operadoras especializadas que te derivaban a quien te podía dar una ayuda concreta. El Estado, no solo eso, también se invirtió en un plan que fue en su momento muy importante, como fue el acompañar, decidió que no existen más las políticas de prevención de la violencia, que estaban vigentes en la Argentina desde 1991, votó en la ONU contra una declaración de que comprometía a todos los estados a erradicar la violencia de género. O sea, el Estado argentino ha decidido en la actual gestión que la violencia de género no es su problema. Y si no es un problema del Estado, que somos todos, ¿de quién es el problema? Entonces, eso es lo primero, pero después está la cultura, lo que hacemos cada una de nosotras y nosotros para poder cambiar esta cultura que muchas veces las feministas decimos es una cultura de la violación, no porque todos los varones sean violadores, pero sí porque se promueve cierta violencia de los varones hacia las mujeres. Se promueven ciertas conductas como aceptables. Y ahí es donde queremos poner también un foco. Primero en el Estado, pero también en cómo nos podemos relacionar de otra manera mujeres y varones. Exacto. Y en este contexto no puedo dejar de mencionar, bueno, por último de mi parte por lo menos, vos hablabas recién del cuidado de las infancias, que es fundamental, porque bueno, dos de los últimos femicidios que se conocieron fueron niñas. Eh, y uno no puede dejar de pensar en el acompañamiento que tienen, por ejemplo, de las psicólogas. Es un acompañamiento fundamental en el medio de un contexto donde aquí en Rosario se está persiguiendo profesionales de la salud que acompañan a esas infancias, que acompañan a esas madres, porque generalmente son las madres las quienes denuncian los abusos y que hoy están siendo atacadas bajo la figura de falsas denuncias que impulsa la senadora Carolina Lozada y que sabemos que las denuncias falsas son un número muy ínfimo, pero demasiado ínfimo, que ni siquiera tiene correlato, pero que lo que implica precisamente o a lo que lleva es a que alguien no denuncie. Ya es difícil denunciar, pero lo que este proyecto busca es que silenciar esas voces. Claro, bueno, el tema del proyecto de falsas denuncias es un proyecto que tiene como objetivo criminalizar a quienes denuncian. O sea, podríamos decir que no solo el Estado argentino decidió desde su ámbito ejecutivo que la violencia de género no es su problema, sino que voy a ser cruda con lo que digo, pero también a partir de legislaciones como la de Lozada, decidió promover la violencia machista, porque si vos criminalizás, ponés una ley que aplica penas de prisión más graves para quien se considera que hizo una falsa denuncia con motivos de género o violencia sexual, que para el abuso sexual, de algún modo, no solo de algún modo, estás promoviendo que una mujer que ya tiene mucha dificultad para llegar a denunciar, que sospecha el abuso de su hija o su hijo, porque yo como mamá, no tengo hijos, pero no voy a denunciar un hecho. El hecho lo tiene que demostrar la justicia. Yo lo que voy a denunciar es que entiendo que se comete un delito. Y la justicia muchas veces sobresee, no tanto porque la denuncia sea falsa, que eso es la otra cuestión, ¿no? De los delitos por violencia sexual, solo el 10% llega a una condena efectiva. Pero a veces es porque son delitos muy difíciles de probar, porque en general son en la intimidad, sin testigos, porque también la justicia muchas veces no le da validez, no se puede pedir que una nena o un nene de 3 años pueda hablar con la misma solvencia que yo, que no solo tengo 56 años, sino que además
trabajo de hablar, digamos. Entonces se le pide unos estándares probatorios a gente que, a niñas, niños y también a personas adultas que no, a lo mejor no tienen esas herramientas. Eh, y entonces, para empezar, este proyecto de las denuncias falsas lo único que hace es castigar a quienes sufren violencia y la denuncian. Ujú. Después están todos los problemas que tiene la justicia, que son un montón. Y después está, y en ese montón de problemas que tiene la justicia, algunos tienen que ver con los prejuicios y otros tienen que ver con la falta de recursos y hay un montón de problemas. Entonces, aún así, un estudio del Ministerio Público Fiscal de la Nación determinó que menos del 1%, el 0,09% de las denuncias son falsas. Ujú. Eh, y eso me parece que es un dato para tener en cuenta. O sea, vamos a legislar con todos los problemas graves que hay por algo que es solo el 0,01%. Yo entiendo, perdón, 0,09%, menos del 1. Me, me, Ujú. me, Uno me puede decir, bueno, pero yo conozco a alguien que sufrió una denuncia y yo pienso que es falsa porque lo conozco y creo que es incapaz de hacer eso. Claro. Eh, y eso, bueno, Ujú. la verdad que eso también tiene que ver con nuestra cultura, con creer que si es mi hermano, que si es mi padre, que si es mi amigo, es incapaz de hacer algo así. Claro. Y eso también tiene que ver con que a veces miramos para un costado cuando vemos una actitud inapropiada. Todo eso tiene que ver, pero no porque seamos malos o porque los varones sean malos, porque esta es la cultura en la que vivimos. Digo, para también sacarle una carga moral y poder entender que está en nosotros la solución, pero no es porque seamos malos y no querramos o que no nos interese, es porque es la cultura en la que vivimos que promueve y también desvaloriza. Cuando una mujer dice me violentaron, tiene que salir, tiene que venir con un ojo negro para que se le crea. Entonces todo Ujú. eso forma parte de un problema que es complejo, que no es sencillo, pero en el que si no empezamos a hacer algo vamos a seguir contando muertas y es lo que ya no queremos que pase más, Claro. digamos. Sonia, para empezar, bueno, te agradecemos por estos minutos, por tu claridad y bueno, por último, invitarlas a todos, a todas esta tarde a la marcha fundamental, estar allí. Hoy más que nunca tenemos que gritar ni una menos, como todos los días, pero estamos en un contexto complejo donde precisamente las políticas de ajuste, de vaciamiento, de negar los femicidios, impactan y los números se ven hoy en la cantidad de femicidios y de víctimas que tenemos, así que por eso todos y todas tenemos que estar hoy allí. Te agradecemos por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por esta escucha tan atenta. Por favor, un abrazo enorme.